Bueno, muy buenas tardes, queridas amigas y queridos amigos. El Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, a lo largo de todos estos años y particularmente desde que los tres claustros cometieran por primera vez el error de elegirme como director, error que han repetido asombrosamente en varias oportunidades después, mostrando que el ser humano es el único animal de todos los animales, que incluso el refrán reconoce que somos animales, que se cae varias veces en el mismo pozo. Desde ese momento hemos adoptado varias luchas, siempre prefiriendo aquellas cuestiones donde nos toca apoyar a la parte que está, digamos así, perdiendo o que es minoritaria o que tiene todas en contra. O sea, tenemos una especie de masoquismo ideológico, si se quiere, y nos encanta ponernos del lado jodido y no del otro. Eh, Estamos estudiando someternos todas las autoridades, entre comillas, del departamento a un tratamiento psiquiátrico. Desgraciadamente los costos son demasiado altos para lo que estamos ganando las profesoras y profesores universitarios bajo el gobierno Milei. Entonces se nos hace complicado, sobre todo estando en una universidad pública. Entre las causas que hemos adoptado, ha venido una queridísima profesora de esta facultad que se llama María de las Victorias, pero en realidad se llama Vicky. Eh, Creo que María de las Victorias ya pasó a la historia, es como el nombre verdadero de Mirta Legrand, ¿no? Nadie lo sabe. Entonces, Vicky González Silvano es una persona que creo que hay un cierto acuerdo general, o por lo menos doctrina mayoritaria, en el sentido de que no está completamente en sus cabales, pero esto es bueno, porque ha tomado en sus manos como una bandera, pero como una bandera extraordinariamente equilibrada en la lucha, porque defiende con uñas y dientes los derechos y el reconocimiento de nuestras queridas hermanas y hermanos animales no humanos, pero además de eso, no lo hace con una actitud extremista. Y yo creo que en eso reconozco, y lo hablábamos hace unos minutos, un valor agregado, porque como en otros aspectos, el extremismo no cosecha resultados positivos. En cambio, el diálogo, el sentarse a hablar con el que no piensa de la misma manera, el no construir, y vamos que de esto ustedes lo saben bien, nuestros queridos hermanas y hermanos mexicanos, muros, no construir muros, ¿no? Siempre me pregunté cómo se hace para construir un muro con un país socio, ¿no? O sea, cómo decir, a un país, somos socios, firmamos la ley y te construimos una pared, ¿no? Bueno, es una cosa rara. Eh, la cuestión es, Vicky ha hecho una movida en esta facultad que este departamento ha tenido el honor, el privilegio, la satisfacción, la alegría de acompañar humildemente, donde ha instalado el tema de esto que hoy hablábamos ya tiene un cierto nombre, una marca registrada que no nos gusta, que es derecho animal. No nos gusta porque la primera cosa, y en esto no somos revolucionarias ni revolucionarios, Aristóteles tenía absolutamente claro que el ser humano era un zoon, que el ser humano era un animal. Toda la cultura, el derecho romano, ni más ni menos que el Digesto de Justiniano, la obra que culmina toda la ciencia jurídica romana, clarísimamente consideraba
al ser humano como un animal. Hablaba de los Ketera animalia, los demás animales. Los demás animales. Incluso el jurista sirio Ulpiano, muy citado en el Digesto, incluso llega más lejos. Llega a hablar de un ius compartido con los animales. O sea, llega a hablar de que hay un ius de los animales. Y es extraordinario porque los romanos no tomaron contacto con los grandes simios. Esto es interesantísimo. Nunca un romano conoció a un gran simio. Esto es interesantísimo. Los europeos recién conocen a los chimpancés con Duarte de Pacheco, un portugués que se interna en la selva cuando el barco está tocando tierra en la costa del Atlántico africano. Y recién ahí, y lo primero que le llama la atención y que dice, me han enseñado todo mal, porque he visto a unos simios que hacen herramientas. Entonces el ser humano no es el único animal que hace herramientas. Esto es interesantísimo. Cuando tuvimos el caso de la heterodenominada Sandra, con todo cariño, pero yo no sé cómo Sandra se llama, ¿no? Claro, bueno, ella no sé, porque ella no habla castellano, así que no ha de llamarse Sandra. Capaz que ella se llama, capaz que ella se llama de alguna manera que hace con las manos, no lo sabemos. Le hemos puesto Sandra, pero lo cierto es que cuando tuve el honor de intervenir en el juicio, destaqué una cosa, que en realidad orangután significa señor que vive en la selva, señor que vive en la selva. Y me enteré de una anécdota muy divertida, que cuando le cuentan esto a un inglés, estos ingleses que andaban imperializando el mundo, y le cuentan esto a un inglés en las islas de los orangutanes, y el inglés le dice, bueno, pero no son seres humanos porque no saben hablar. Y ahí el local, el nativo, le dice, no, no, dice, saben hablar, pero son muy inteligentes. Y si hablan, ustedes los hacen trabajar. Dice, así que por eso es que no hablan, ¿no? O sea, no es una novedad. Elian, un escritor en griego, pero del periodo romano, comenta, y ahí viene, ¿dónde está la cuestión posiblemente de el ius de los animales? Los delfines. Los delfines. Piensen ustedes que Delfis está vinculado con Delfos, útero, y hermano, Adelfos. O sea que en la raíz del nombre delfín está la raíz de la palabra hermano. Y no se olviden que para los griegos, no para todos seguramente, pero para muchos, el delfín es un ser humano, porque los delfines son marinos muy devotos de Posidón, que cuando el barco naufragó, por la devoción hacia Posidón, Posidón los transforma en delfines. De la misma manera que para nuestros pobrecitos hermanos y hermanas Selknam de la Tierra del Fuego, a los cuales Chile y Argentina exterminó a principios del siglo XX, los lobos marinos eran seres humanos transformados por el Gran Espíritu en lobos marinos. O sea, somos nosotros los que arruinamos. Somos nosotros los que arruinamos todo. Si me vas a preguntar si culpo a la Biblia, un poco sí, un poco sí. Un poco sí por la historia de la creación separada. O sea, esa idea de que los seres humanos somos los únicos seres que somos Salma y Kidmut, o sea, facción y copia de el Creador, y que los demás son otras cosas. Dicho sea de paso, en la segunda versión que tiene la Biblia en el Génesis de la creación, la mujer es creada después de todos los demás animales y
Adán le pone nombre porque antes le había puesto nombre a todos los demás animales. De donde viene la cuestión de la relación que me hacía notar mi admirada profesora con la que tuve el honor de trabajar bajo sus órdenes en la Universidad degli Studi di Génova, muchos años atrás, Luisela Battaglia, una de las primeras en poner el tema de la ética o bioética de los animales, y me hacía notar, y nos hacía notar, la enorme similitud de cuestión, de paralelismo que existe con la esclavitud de otros seres humanos y con la colocación de la mujer en una situación de subordinación. Quienes somos o hemos seguido, somos seguidores o fuimos seguidores de Game of Thrones, de Juego de Tronos, más allá del final, que es lamentable, pero no existen cosas perfectas, siempre nos pareció muy bien la relación entre la liberación femenina de Daenerys Targaryen y su interés en liberar a los esclavos. O sea, hay una relación, pero también hay una relación con los demás animales. También hay una relación con los demás animales. O sea, si queremos algún día vivir realmente en un mundo que no nos dé vergüenza, vamos a tener que terminar con todas las formas de esclavitud, vamos a tener que terminar con todas las formas de misoginia y de disminución del estatus de la mujer. Y vamos a tener que terminar con todas las formas de agresión hacia los animales no humanos. En eso estamos. De manera que hoy nuestra querida Vicky González Silvano nos ha traído, como lo ha hecho varias veces, ha tenido la extraordinaria gentileza de traernos a una expositora más que de lujo, más que de lujo. Doña Rosa María de la Torre Torres. Torres, dos veces. De la Torre Torres. Para que nadie lo dude. Para que nadie lo dude. Adelante. Ante todo, vamos a agradecer al Departamento de Ciencias Sociales, como siempre. Hace 10 años que viene apoyando la temática de los animales humanos, o de los otros animales, que nos gusta más decir, ¿no? Y los derechos de los animales. Una cosa es que la materia se llama derecho animal, porque en ese momento, hace 10 años, era taquillero el nombre, ¿no? Y saber que siempre hablamos del derecho de los animales. Pero bueno, de llegar desde México, tenemos, antes de eso tengo que decir que siempre digo lo mismo, pero porque es verdad, el derecho animal como materia no tiene maternidades, porque muchos son madres de derecho animal. Entonces tienen padres, ¿no? Y yo siempre digo que los padres del derecho animal, que uno de ellos se recargó a Marinón, no quiere hacerse cargo de eso porque no quieren entenderlo. Pero otros tipos que se borran, ni quieren saber. Pero se tienen que hacer. Porque tendría que más, si no, no existiría. Dependemos mucho. Bueno, nuestra expositora es Rosa María de la Torre Torres, es mexicana, van a darse cuenta, es doctora en Derecho con laude de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene dos especiales de maestría en Derecho Constitucional, especialidades varias. Es la directora de GIDA, es el Grupo de Investigación de Derecho Animal, ¿no? En México, que tiene realmente una trayectoria muy amplia, es doctora, es profesora de grado y de posgrado, no solo en su universidad madre, que es la de Michoacán, la que está en Morelia, sino en otras universidades de México, como es la UNAM, y en otras universidades del resto del mundo. ¿No? O sea, es una expositora internacional, está acá y está para ustedes. Lo que nos va a presentar hoy, lo voy a leer porque no quiero cometer el error, porque parece
no soy de Rabinovich, que habla más de un idioma, es el título de la cereidad, no la cereidad, la cereidad legal como tertium genus. Y uno dice, ¿qué no quiso decir? Miren cuánto yo le diría que, para adentrarnos nada más, Argentina tiene más de casi 700 animales declarados sujetos de derechos. Y uno dice, ¿y eso qué importa? Bueno, no es poco y tiene un motivo. Este término, sujeto de derecho, va para toda Latinoamérica, va para el resto del mundo. Habrá que buscar otro término mejor, o nosotros seguiremos usando este y ese será el equivalente a tal otro en tal lado. Si tuviéramos zapatos priores, nos hablaría de los agentes, ¿no? Eso va a ser dos. Entonces, a eso viene a desarrollar. A eso viene a presentar y voy a hacer una realidad que es disruptivo, plantear el foco que es de ahora en más, ¿cuál será el término? O seguiremos usando el mismo, pero con otro contenido, ¿no? Porque no todos los países aceptan que los animales son personas y menos que sean sujetos. Entonces, tenemos que llegar a un acuerdo para darle titularizar derechos a las personas. ¿Cómo hacemos? Bueno, la cereira, veremos cómo es. Así que a Rosa María, muchas gracias. Pues, ¿me prende solito? Sí, ahí está. Bueno, primero que nada, dicen que es de bien nacido ser agradecido. Y quiero agradecer muy especialmente al doctor Ricardo Rabinovich por su anfitrionía y por haberme recibido aquí el día de hoy. La verdad es que estoy muy, muy honrada de poder estar con todas y todos ustedes. Y sobre todo, ¿qué puedo yo decir después de la magnífica conferencia que acaba de dar el doctor? Creo que ya mejor nos vamos a tomar algo. Y muy especialmente agradecida con mi querida amiga, antes que colegas y compañeras de lucha, tengo que decirlo, nos une una profunda amistad. Y tengo que decirlo, siempre lo digo en todos los foros, admiro muchísimo el trabajo que hace Vicky González Silvano. Ha sido un faro para todos nosotros en América Latina. El comentado fallo Sandra sigue siendo un faro para el litigio estratégico, no solamente en América Latina, sino se ha citado en la India, se ha citado en Europa, en Estados Unidos, y la verdad es que aquí tenemos a parte muy importante de quienes aportaron argumentos para que el fallo fuera lo que es. Entonces, para mí es de verdad un privilegio poder estar en la UBA por eso y por la recepción de queridos y queridas amigas y por supuesto, doctor, pedirte que seas el gentil conducto para agradecer al decano también que nos abre las puertas. Y yo no quiero dejar pasar, lo hice quienes estuvieron en el seminario de Derecho Animal en mayo. No quiero dejar pasar la oportunidad porque sé que esto va a quedar en la posteridad cibernética de solidarizarme con las universidades públicas argentinas, porque yo soy producto de la universidad pública, trabajo en una universidad pública y soy testigo de privilegio de primera mano del poder transformador de la educación pública de nuestras sociedades. Y esa vez cité yo unas palabras que suelen ser muy criticadas porque venían del director del board de Harvard, ¿no? Que decían, si usted cree que la educación es una inversión cara, pruebe que tan caro le cuesta la ignorancia. Entonces, mi solidaridad y espero que esto sea después solo una anécdota que platiquemos como agua pasar. Y pues habiendo hecho estos agradecimientos, voy a proceder a unos preliminares muy sencillos y sobre todo también quiero agradecer, aquí tenemos a parte de nuestro seminario de Derecho a Animales y Filosofía del Grupo de Investigación en Derecho Animal. Voy a aprovechar el canal de YouTube del doctor Rabinovich para hacer anuncios para nuestro grupo de investigación. Tenemos ya 6 años trabajando y ha crecido mucho. Tenemos seminaristas
de 11 países y colaboradores de primer nivel, así que quienes quieran inscribirse están a tiempo. Dentro de los preliminares, esta ponencia no va a descubrir ningún hilo negro, ni lo que voy a presentar es un resultado innovador de alguna investigación mía. Tiene dos partes. La primera, ¿por qué es necesario un tertium genus? ¿Por qué es necesario deconstruir ciertos paradigmas lingüísticos desde el derecho para poder incluir a los demás animales? Y la segunda parte va a versar sobre cuál podría ser esta tercera categoría que estamos buscando, ¿no? Es bien sabido, y ya lo hemos abordado en otros foros, que nuestros sistemas jurídicos, y no solamente los que vienen de la familia romano-germánica, porque echamos mucho la culpa a los pobres romanos de crear este paradigma binario de persona, cosa y objeto, sujeto, pero no, simplemente también son paradigmas que se dan en otros sistemas jurídicos, no los orientales aquí citados en una intervención previa, ni de los pueblos originarios mesoamericanos que tienen visiones mucho más holísticas y no existen estos binarismos de naturaleza, cultura, animal, humano, etc. Pero en los sistemas occidentalizados, y haciendo referencia al occidente no como una cuestión geográfica, sino como una cuestión de colonialismo jurídico, sí vamos a encontrar mucho estos binarismos. Y el binarismo que sostiene a la mayoría de nuestros sistemas jurídicos, hago referencia específicamente en América Latina, es este binarismo de personas, cosas, y lo que los une son las acciones y sujetos, objetos, ¿no? Desde el fallo Sandra, que como hemos dicho, fue realmente un terremoto jurídico que ha tenido como estas réplicas, algunas mayores, algunas menores, en toda América Latina y en otros países del mundo, se puso en cuestionamiento cuál iba a ser la categoría para reconocer a los demás animales dentro de la comunidad jurídica. La pregunta filosófica que subyace al cuestionamiento de estos litigios estratégicos es, si no son cosas, ¿qué son? ¿Cómo reconocemos esta agencia animal? Porque hasta hace muy poco era muy cómodo negar que los animales son agentes. Y hay todo tipo de explicaciones supremacistas, ¿no? Desde la perspectiva humana, que han excluido a los animales de esta cuestión de la agencia. Pero más allá de todas estas explicaciones que podrían empezar, o podríamos, no empezar, sino podríamos resumirlas a partir de Descartes, ¿no? Y esta idea de la racionalidad y tal, porque ojo, Descartes no desconocía que los humanos éramos animales. Él reconocía que tanto humanos como animales somos máquinas biológicas, pues la única diferencia es que la máquina biológica humana tiene alma. Y hay que recordar que en esa época el alma era asimilada al razonamiento, ¿no? O sea, ¿quién piensa surgir el supremacismo de la razón como un criterio excluyente para los demás animales? Sin embargo, ahora tenemos ventajas que Descartes no tenía. Por ejemplo, en su intercambio epistolar con Henry Moore, en una de las últimas cartas que se intercambian, Descartes incurre en una confesión muy interesante, que algunos filósofos llaman la confesión cartesiana. Cuando le pregunta a Henry Moore si él tiene elementos objetivos, positivos para afirmar que los animales no razonan, la respuesta de Descartes es que lo que no tiene son las herramientas ni los conocimientos suficientes para poder entrar en el interior de la mente de un animal y poder determinar si razona o no. Entonces hay una puerta ahí en el pensamiento cartesiano a decir, pues como no puedo demostrar, puede no pensarme de tanto porque no razona, ¿no? Cosas que Oscar Horta ha invertido, ¿no? La duda cartesiana invertida, dice, ante la duda de si tienen o no conciencia, mejor pensemos que sí tienen conciencia, ¿no? Pero bueno, de ahí se inaugura un camino muy firme a la construcción de la excepcionalidad de lo humano. Y hemos creado la categoría de lo humano con la clara intencionalidad de excluir a los demás animales y de excluir a otros humanos, incluyendo a las mujeres, los afrodescendientes, los indígenas, etc. ¿No? Entonces, más bien es la construcción de este paradigma del humano blanco, heterosexual,
dominante, ¿no? Y así se han construido nuestros sistemas de derecho. Este paradigma del humano blanco heterosexual ha ido ampliándose para incluir a otros humanos, desafortunadamente todavía no a todos, hay que decirlo, pero se ha ido ampliando para incluir a los demás humanos. Yo cuando platico de derechos de los animales, sobre todo con colegas romanistas, hay algunos romanistas muy puristas, y me dicen, es que el concepto de persona no sirve para los animales porque pues viene del derecho romano. Yo les digo, bueno, si siguiéramos abrazados al concepto romano de persona, yo no estaría aquí de entrada, porque yo no sería persona, ¿no? Pero bueno. Sin embargo, los primeros intentos inaugurados jurisprudencialmente con el caso Sandra hablan de la historia de intentar abrir el concepto de persona para incluir a los demás animales. Y estos primeros intentos tienen mucho que ver con forzar el paradigma para incluir a los demás humanos, perdón, para incluir a los demás animales, perdón, de acuerdo a las similitudes que tienen con los humanos. Cuando uno lee la demanda, que no la hizo la doctora Vicky, hay que decirlo, porque no te van a echar luego la culpa de que fuiste antropocéntrica en la demanda de Sandra, ¿no? La demanda de Sandra tiene sesgos antropocéntricos, ¿eh? Ojo. ¿Por qué? Porque hace referencia a las similitudes de los grandes simios con el ser humano. Entonces utilizaron, y lo digo con toda responsabilidad, a Sandra como la punta de lanza de otros animales que estaban en el zoológico para explotar jurisprudencialmente estas similitudes. Ese es uno de los grandes riesgos del concepto de persona no humana, que va a ser muy difícil que todas las especies puedan entrar en esta categoría. Será fácil incluir a los grandes primates, como ya decía brillantemente el doctor Rabinovich, tienen muchísima similitud con nosotros. De hecho, lo que ya veía, le preguntaban a Jane Goodall, le decían, oye, ¿es cierto que los chimpancés no son tus animales favoritos? Y ella contesta, no, ¿por qué? Porque son demasiado parecidos a los humanos. No me gustan los chimpancés, a pesar de que los estudió toda su vida, ¿no? No le gustan porque son demasiado parecidos a los humanos. Entonces, utilizar este concepto de persona no humana tiene ese doble filo, que va a ser muy difícil abrirlo para incluir a otros animales, y sigue siendo una postura antropocéntrica, porque sigue siendo la inclusión de los que son parecidos a nosotros o los que demuestran tener características que son valiosas desde la perspectiva humana, ¿no? Ha habido grandes intentos por descosificar también en las constituciones, en los códigos civiles, ¿no? España, Francia, a los demás animales. Pero aquí estamos hablando de otro binomio, que es el de cosa y persona, o cosa y no cosa. Si los animales no son cosas, entonces, ¿qué son? Esta es la gran pregunta que el derecho tiene que responder. Y ha habido varias respuestas a esto. La primera decíamos persona no humana. La siguiente, sujetos de derechos. Pero un día platicábamos con Vicky en Morelia, en mi casa, hacíamos unas pláticas largas después de que pobrecilla trabajaba todo el día en la universidad, la teníamos ahí explotada y después a mí me daba el guaraguara y platicábamos toda la noche. Y le decía, Vicky, ¿tú te das cuenta de lo problemático que es el concepto de sujeto para los demás animales? Si tú te fijas en las definiciones legales, no filosóficas, las definiciones legales de sujeto de derechos es una tautología. Eres sujeto porque tienes derechos y tienes derechos porque eres sujeto. Pero ¿de dónde viene el vocablo sujeto? Es un vocablo que el derecho ha traído de la filosofía y de manera bastante irresponsable, pues lo metimos ahí. Si ustedes se van de nuevo al derecho romano, ¿quién era el sujeto? Eran los esclavos. Los que estaban bajo el dominio del señor, eran los que estaban sujetos. Esto cambia en la patrística, porque entonces empieza a asimilarse el concepto de sujeto a agencia, algo que trabaja mucho Patrick, ¿no? Al que puede actuar por sí mismo. Y entonces de ahí pasa al derecho, como, si se me permite, un sinónimo de agencia.
es el que tiene ciertas potestades jurídicas y puede actuarlas por sí mismo. Si vemos este concepto, puede ser también problemático para los demás animales, porque viene todo el tema de que los animales no pueden ejercer sus derechos por sí mismos. Y entonces tenemos que ir a la argumentación, de los teóricos de la argumentación, de los casos límite, de aquellos humanos que no pueden ejercer sus derechos, pero que sí los tienen, etcétera. Es un concepto que puede ser ambiguo y problemático. Y hay otras dos categorías que se han explorado mucho, no solo a nivel jurisprudencial, sino a nivel constitucional y legislativo, que son la de seres sintientes y sujetos de especial protección, que es esta formulación que pensaron en el sistema chileno para incluirlos en la Constitución. El concepto de seres sintientes tiene un filo muy delicado, muy filoso, porque si ustedes ven, el reconocimiento de la sintiencia, bien decía el doctor Rabinovich, es una palabra horrible, pero no tenemos otra todavía, está presente incluso en muchos filósofos, ¿no? Plutarco, por ejemplo, ¿no? No solamente reconocían la sintiencia, Porfirio no solo reconocía sintiencia a los demás animales, sino les reconocía la capacidad de razonamiento, ¿no? De ahí este ensayo precioso de Plutarco de los animales utilizan la razón, ¿no? Y para él la muestra más importante que los animales razonaban, ¿saben cuál era? No era el lenguaje siquiera, pues, ¿no? No era que pudieran aprender, era que podían enseñar. Plutarco observó a las aves, cómo las madres enseñaban a sus polluelos a abrir, por ejemplo, el cuervo, ¿no? Cómo enseña a sus crías a utilizar piedras como herramientas para abrir los frutos de cáscara dura. Y entonces decía, esta capacidad de enseñar es una prueba fehaciente de que los animales son inteligentes. Plutarco, ¿eh? O sea, no crean que fue una moda de, como nos dicen a los que tenemos derecho animal, que es una moda. Digo, bueno, anda a decirle a los griegos que es una moda, ¿no? Sin embargo, la sintiencia, que digo, ya estaba presente en el pensamiento griego, que pasó también pues, por autores como Bentham, por ejemplo, ya mucho más modernamente, tiene su sesgo oscuro. ¿Por qué? Porque la sintiencia se ha utilizado como una herramienta discursiva para evitar el sufrimiento innecesario. Y ojo ahí, porque entonces quiere decir que hay sufrimiento necesario. ¿Y cuál es el sufrimiento necesario? Que se justifica de acuerdo a las necesidades humanas. Entonces, ha nacido una cantidad de leyes de bienestar que es diferente al reconocimiento de los derechos animales impresionantes. 1648, por ejemplo, las primeras en Inglaterra. La primera ley de protección para los animales desde la perspectiva bienestarista 1648 es una normativa real para la esquila de ovejas, en la cual se obligaba a quienes esquilan a las ovejas a afilar la navaja cada 2 horas para evitar cortar la piel de las ovejas. Esa fue una de las primeras normativas de protección animal. ¿Qué vemos con el concepto de sintiencia? Que abre la puerta a la normalización, a la regulación de la explotación animal, que es justamente lo que quienes estamos del otro lado del derecho animal, porque a mí me gusta mucho lo que propone el doctor Rabinovich, dice es que habría que pensar en cambiarle este nombre y hablar de derechos de los animales, para que quede mucho más claro, intuyo yo, nuestra postura deóntica, y que no nos vayan a confundir como nos confundieron en un congreso hace un año, ¿te acuerdas aquí? Se colaron unos, no sé si algunos de ustedes estaban en el congreso de 2023 de derecho animal, que se colaron unos veterinarios. Y decían, pero es que nosotros estudiamos mucho derecho animal en la carrera de veterinaria. Tenemos todas las leyes de bienestar animal. Pues, hay que tener mucho cuidado. Porque este tipo de normas bienestaristas que se han confundido dentro del animal law con los animal rights. Entonces, ese es el gran problema de la sintiencia. La sintiencia es el fundamento del animal law, que puede ser desde la veterinaria, la zootecnia, criaderos éticos y todas estas cuestiones que oímos, que quienes estamos en la postura deontológica contraria nos rechina el oído y nos duele el alma de escucharlo. Básicamente son estas las 4 categorías que se han utilizado. Si se fijan, las 4 son tercium genus,
de entrada, porque no son ni personas humanas ni cosas. Ya se ha ido explorando ahí esta idea de utilizar una categoría diferente para los demás animales, con los problemas que representa la reformulación de categorías que tradicionalmente se han usado para los humanos, como el de personas o el de sujetos, que siguen siendo categorías con un fuerte arraigo antropocéntrico y que sería muy difícil de construir. ¿Por qué? El antropocentrismo jurídico se fundamenta, y esto viene también de la filosofía de Kant, ¿no? Se fundamenta en tres elementos ideales que debe tener el antropos jurídico, que es la racionalidad, la autonomía y la independencia. Entonces, si eres estas tres cosas, puedes ser un agente desde la perspectiva filosófica y puedes ser un sujeto desde la perspectiva jurídica, y ya si te vas a la visión civilista, puedes ser un perso. Es muy difícil, repito, que todos los animales de todas las especies demuestren esto. Y aparte los estamos poniendo de nueva cuenta en el papel de que ellos nos tienen que demostrar hacer algo para que nosotros los consideremos como valiosos en sí mismos. Por eso es importante ir pensando qué otra categoría podríamos incorporar. El gran problema aquí, y llegábamos a esta conclusión en una mesa que tuvimos Iván Darío, Ávila Gaitán, César Nava, Escudero y su servidora en el cierre del seminario Ejida del año pasado. César le hacía una pregunta a Iván. Le decía, ¿tú crees que los animales caben en el derecho actualmente? A lo que Iván contestaba, en el derecho como lo conocemos, no. Es necesario deconstruir nuestros sistemas jurídicos para reconstruirlos de una forma mucho más integradora. Evidentemente, ya cuando empiezo a hablar de deconstrucción, me estoy moviendo del discurso jurídico, es algo que me critica Anne y me lo critica de frente, me encanta. Me dices que tú te mueves entre la filosofía y el derecho como si fueran la misma cosa y no lo son, ¿no? Metes argumentos filosóficos donde debería haber argumentos jurídicos y viceversa. Bueno, no podemos seccionarlos, y menos hablando de derechos. Doctor Rabinovich tiene una obra que se llama ¿Cómo se hicieron los derechos?, ¿no? Si no nos encuentra la filosofía, estamos perdidos. Pero bueno, el tema es que hablar de deconstrucción implica hablar de una herramienta lingüística. Todos los que hemos estudiado la gramatología de Derrida lo sabemos, es una herramienta lingüística para ver cuál es el fundamento de estas categorías lingüísticas. El derecho es lenguaje y por lo tanto el derecho puede y debe ser deconstruido. Pero las teorías de los derechos tradicionales no nos van a servir. Bien, lo que se hizo con toda responsabilidad y con todo respeto, como no le sirvieron a Reagan en su momento de Case of Animal Rights, él mismo tuvo que establecer una serie de excepciones, ¿no? Y poner un límite para decir, bueno, sí, vamos a incluir como sujetos de una vida a los animales mayores de 1 año normales, es decir, que no tengan ningún tipo de discapacidad o deficiencia. Porque no es porque Reagan fuera arbitrario, sino porque las teorías de los derechos construidas en estos sistemas antropocentrados no nos sirven para incluir los animales. Tenemos que traer argumentaciones diferentes. Y aquí es donde los estudios críticos vienen a resolver gran parte del problema. El doctor Rabinovich, en su magnífica conferencia de introducción, decía que su profesora hacía esta interrelación entre la opresión de las mujeres con otros tipos de esclavitud. Eso es lo que en los estudios críticos se llama la interseccionalidad. Entender que todas las formas de opresión y violencia tienen las mismas causas. Y usualmente la causa es que se cree, se piensa, se ha construido la idea de que hay algunos que pueden instrumentalizar a los otros, a los diferentes, sean mujeres, sean indígenas, sean animales. De hecho, hace poco caíamos en conclusión, bueno, algunos colegas míos han caído, les cayó esa ficha, como dicen aquí, mucho tiempo antes, más que a mí, tengo que decirlo con toda humildad, me cayó hace poco, hace unos 18 o 20 meses,
que el especismo no es la causa del problema, que el especismo es solamente un síntoma. Nosotros hemos construido toda esta superestructura ideológica especista para justificar nuestros hábitos. El problema son nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestros productos culturales, ¿no? Entonces, deconstruir el derecho implica cuestionarnos un montón de cosas, algunas más incómodas que otras, no va a haber ninguna incómoda. Cuestionarnos cuáles son nuestros sistemas de producción protegidos por nuestros derechos, cuáles son nuestros sistemas jurídicos y cuáles son las prácticas culturales o sociales que protegen nuestro derecho y que considera valiosas, ¿no? Muy interesante porque durante mucho tiempo los espectáculos crueles hacia los demás animales se han protegido porque son una tradición. Y ahora hay muchos tribunales, incluyendo nuestra Suprema Corte de Justicia, que te dicen que eso no es cultural. Puede tener mucho arraigo social, puede haber otras expresiones culturales, arte, óperas, todo lo que tú quieras, pintura, lo que sea, pero ese tipo de cultura no está protegido por nuestra Constitución, porque hay ciertos límites, ¿no? Entonces, estos ejercicios deconstructivos son importantes y nos permiten ver precisamente elementos como la interseccionalidad de la violencia hacia los demás animales y hacia otros tipos de humanos, ¿no? ¿Para qué nos va a servir este tipo de ejercicios deconstructivos? Para encontrar, uno, los fundamentos de la nueva categoría que vayamos a crear, y segundo, para definir estos elementos jurídicamente. Aquí es donde la filosofía se transforma en lenguaje y el lenguaje se transforma en derecho. Por eso, y he platicado yo, sobre todo con los colegas del seminario y con otros, a mí este libro, porque esto del tertium genus lo vimos en la práctica, ya está ahí, hay terceras categorías que se crean, pero que tienen sus desventajas. Por ejemplo, y aquí quiero hacer una especial referencia al tema de sujeto de especial protección, que es lo que están intentando en Chile, y que nosotros en México estamos haciendo un ejercicio muy interesante en el estado de Baja California. El estado de Baja California puede ser la punta de lanza de nuestros sistemas jurídicos locales. Si no saben, les cuento rápido. México es un país federal que tiene 32 entidades federativas, 32 provincias se le llaman aquí. Cada una de esas provincias tiene su propia gobernatura. Aquí me parece que se llaman intendentes. No. Gobernadores, y los intendentes son los presidentes municipales. Y tiene su propia constitución local y sus propios códigos civiles, penales, etc. En Baja California estamos intentando la fórmula de sujeto de especial protección, pero con la salvedad de que está siendo articulada en un conjunto de reformas armónicas, empezando por la Constitución local, que reconoce a los demás animales como seres sintientes dignos de respeto y sujetos a una protección especial del Estado. ¿Qué implica esto? Una serie de reformas al Código Civil, al Código Penal y a otras leyes secundarias que articulan desde la norma secundaria el reconocimiento de esta subjetividad y de esta agencia. Aquí estamos siguiendo el modelo, por ejemplo, argentino en materia penal de la ley 14346, reconocer a los demás animales como víctimas, porque nosotros tenemos una ventaja que Argentina no tiene y la platicábamos con Vicky. Nosotros tenemos una ley general y leyes estatales de protección a víctimas, que implican cosas como el tema de pago de daño moral, pero por ejemplo también de que haya fideicomisos. Por ejemplo, todo lo que se les confisca al crimen organizado va a los fideicomisos de atención a las víctimas del delito en general. Y entonces uno de los grandes problemas y que tienen aquí también y que tienen ahora en México, por ejemplo, las organizaciones rescatistas y protectoras de animales, es que las fiscalías hacen los cateos, rescatan a los animales y van y se los dejan a la protectora, pero no les dan nada de platita. Y entonces todos sabemos lo difícil que es atender los gastos de un animal maltratado, enfermo, perras que vienen a punto de dar a luz, etcétera, ¿no?
si en México los animales llegan a ser considerados como víctimas, automáticamente entrarían en el supuesto de las leyes de atención y protección a víctimas, tendrían procuradores estatales, tendrían acceso a estos fideicomisos, aquellos que atendieran directamente a esto. Entonces, a mí me parece que esta idea de víctima entraría muy bien ya en un sistema que está pensado para víctimas humanas, pero bueno, estaríamos acá hablando de los demás animales como víctimas. Entonces, en el caso de Baja California, y esto hay que decirlo con todo reconocimiento, deriva de que pues, la gobernadora es profundamente animalista. Y ella, por ejemplo, hay un santuario para animales rescatados de la extracción de sangre, etcétera, mantenido por el Estado. Hay una fiscalía especializada en temas de maltrato, de crueldad animal, etcétera. Ahí es donde podría operar esta idea de sujeto de especial protección. ¿Pero por qué? Porque está articulada con un montón de leyes secundarias y de políticas públicas. Pero si nada más utilizamos esta tercera categoría a nivel constitucional, se va a quedar en un wishful thinking, ¿no? En un buen deseo ahí tal cual. Pero regresando un poco al tema de la ponencia, les digo, a mí este libro me ha resultado importante y yo de verdad lo recomiendo muchísimo. Es un libro de 2022 de la profesora Manisha Dika, que es una profesora de la Universidad de Victoria en Canadá. Y ella nos habla de la importancia de deconstruir estos paradigmas binarios y de cerrar la brecha entre bienestaristas y abolicionistas. Y esto es muy importante. Su libro tiene una perspectiva interseccional. Dice, porque tenemos que aprender a valorar al animal por lo que es y no por su proximidad con el humano. Y aquí ella hace una precisión lingüística que a mí me gusta mucho, porque es de las partes iniciales del libro. ¿Por qué no utilizar términos como animal no humano? Porque ya de entrada parte de la negación del paradigma antropocéntrico. Es decir, ellos no son lo que somos nosotros. ¿Por qué no utilizar animal en sentido así amplio? Hay autores que dicen, no, es que ya hay que decirles animales porque así se les conoce. Uno, porque como bien decía el doctor Rabinovich, borramos la diferencia, abrimos una diferencia artificial y borramos la igualdad animal que hay entre todas las especies humanas. Y esto está tan arraigado que yo le he platicado a Vicky, cuando yo era diputada, era bien interesante porque me decían, es que no me gusta el término de los demás animales, porque es como si nosotros fuéramos animales. Yo, que sí somos animales. Me decían, no. Entonces, ¿qué somos? Somos Homo sapiens. ¿Y qué es el Homo sapiens? Somos animales, ¿no? Entonces, dice la profesora Erika, hay que evitar este uso del lenguaje excluyente y ella propone dos formulaciones. Hay una que retoma de una colega suya, que es llamar animales con Y, animals, a los demás animales, o ella propone los otros animales, haciendo una reivindicación del concepto neutral. Lo personal a mí me gusta más el tema de los demás animales, porque entendemos que somos nosotros y los demás, por supuesto, ¿no? Ella fundamenta este tercer género en el beingness. El gran problema, y lo platicamos con el doctor Rabinovich, es que no hay una traducción del vocablo being, tal cual en español sería el ser. El being es el ser. Entonces el beingness es la sereidad. Esto lo platiqué con Iván Darío. Le hablo un día y le digo, Iván, ¿ya tradujiste a Manisha Dika? ¿Cómo traduces esto? Me dice, no, escrito solo en inglés, entonces no la he traducido. Entonces, estuvimos pensando, consulté con un amigo lingüista mío y me dijo, creo que la mejor aproximación es el neologismo sereidad. Y ya nos daba luz verde el doctor Rabinovich a utilizar el neologismo. Y decía, pues es como el de ciencia. Nada más le falta decir igual de feo, pero puede servir. Ella propone el reconocimiento de los animales como seres legales. Ojo, de todos los animales, nosotros también seríamos seres legales prima facie. Pero el fundamento es bien interesante, porque en contraposición a la racionalidad, la autonomía
y la independencia que vienen de Gandhi en el derecho, ella propone la corporeidad, la interrelacionalidad y la vulnerabilidad como fundamento de esta categoría de protección jurídica. A final de cuentas, es una categoría para proteger a los más vulnerables. Como decía el doctor Rabinovich, nos encanta ponernos del lado del más jodido, del más vulnerable, ¿no? Entonces ella dice, nuestro fundamento es que los animales son valiosos en sí mismos porque son una corporeidad. También las plantas serían una corporeidad, también las piedras serían una corporeidad, pero bueno, ya nos decía Hegel, no, unos son pobrecitos del mundo, otros son los inmundos, no. Pero no nada más es eso. Se podría incluso asimilar forzadamente esta idea de la sintiencia, pero no. El concepto de corporeidad es que al tú estar corporeizado, al tú tener un cuerpo físico, tienes la oportunidad de experimentar tu entorno, pero tu cuerpo físico también te permite, y aquí estamos hablando ya de todos los procesos neuronales, tener estados cognitivos que te permiten experimentar el mundo a través de tu cuerpo. Es vivir tu propia vida, sería un poco lo que Regan hablaba de sujetos de una vida, pero Regan se queda ahí. Entonces, al ser seres corporales, que experimentan su propia subjetividad y su entorno, nos lleva al segundo elemento que es la interrelacionalidad. Y aquí se basa mucho en los estudios de Mark Bekoff y Jessica Pierce. Ellos tienen este libro que, de verdad, así, cuando hacen esta pregunta, que a mí me parece bastante tonta, ¿de qué libro cambió tu vida? Como si hubiera un solo libro que cambiara nuestra vida, ¿no? Entonces, como, bueno, si yo tuviera que elegir uno, tendría que decir que es One Justice, de Mark Bekoff y Jessica Pierce. Cuando yo empecé con todo esto del derecho animal, un amigo mío español me dijo, ¿te está gustando esto del derecho animal? Pues vas a tener que aprender mucho de otras disciplinas, ¿sí? Vas a tener que aprender mucho de etología, etcétera. Y me acuerdo que me llevó a la librería Marcial Ponce en Madrid y pidió el libro y me dijo, léelo. Y se los prometo, lo leí en el vuelo de regreso y sí, diría tontamente cambió mi vida. ¿Qué es lo que proponen Mark Bekoff, que como todos saben es un etólogo, pero a diferencia de Franz de Waal, él se especializa en cánidos? Estoy cerrando. Él se especializa en cánidos y dice, los animales son seres interrelacionales. Establecen relaciones que se fundan no solamente en el instinto meramente de supervivencia, sino en estas experiencias cognitivas que tienen, que se fundamentan en ciertos valores como la empatía, como la sociabilidad, como la subsidiariedad, que es el apoyo al más débil. Y esta interrelacionalidad hace que los animales tengan ciertos intereses importantes. Y el siguiente elemento es la vulnerabilidad, pero entendida la vulnerabilidad no como algo intrínseco al animal, sino como el resultado de que el animal ha sido insertado en una serie de estructuras de dominación que lo colocan en una situación de especial vulnerabilidad. Así como no es que las mujeres seamos vulnerables por ser mujeres. Vivimos en situaciones que nos generan vulnerabilidad, exactamente lo mismo con los animales. Y comprender y construir estas estructuras que generan la opresión y hacen al animal vulnerable es importante para poder deconstruir la categoría. Les repito, esta categoría de seriedad legal se fundamenta en corporeidad, interrelacionalidad y vulnerabilidad. Y aquí retomo, por ejemplo, mucho de los textos de Judith Butler sobre el tema de la vulnerabilidad y la interseccionalidad del ecofeminismo con estas cuestiones del derecho animal, ¿no? Este libro es un libro, se los digo yo, por esto ya estoy cerrando porque como que ya no están corriendo, ya no estoy cogiendo todo. Se lo recomiendo mucho porque propone este tercio lleno de seres legales, evidentemente en el cual de prima facie entraríamos todos, y desde ahí se podrían construir derechos comunes a todos los seres legales. El primero, si a mí me preguntan, y aquí ella se declara fan de Francione, dice, el primero es no ser tratados como cosas. Ningún ser legal puede ser tratado como cosas. Ningún ser legal puede ser privado de su vida. Todo ser legal debe tener derecho a que se le respete su integridad, pero no solamente su integridad física, sino su integridad psicoemocional, cognitiva, etc.
Y ya después habrá derechos que sí serán exclusivamente humanos. A mí me queda claro, por ejemplo, que, como decía el doctor Rabinovich, la heterodenominada, ya me entró la duda, ¿cómo se llamará Sandra? Pues sí, la heterodenominamos, ¿no? Hacemos ese ejercicio con todos los animales que queremos poseer, les damos un nombre. Ya se me fue el avión, estaba hablando de la heterodenominada. Sandra. Me queda claro que Sandra no tiene interés en tener acceso a la educación pública gratuita en la UBA. No, para ella es un derecho intrascendente. Ese podrá ser un derecho exclusivamente humano, el derecho a votar y ser votada. No me la imagino haciendo campaña. A lo mejor sería mejor presidenta que algunos otros. No, lo digo por el caso mexicano, no crean que estoy hablando de política argentina. Evidentemente, hablar de la seriedad legal es seriedad legal para humanos y para no humanos, construyendo categorías de derechos muy específicas, comunes, y ya dejaremos los otros derechos, llamémoslo como quieran, exclusivamente humanos, fundamentales, etcétera, para los demás, ¿no? Yo les recomiendo mucho este libro, es una tercera categoría interesante, eso es lo que es la seriedad. Recuerden los 3 elementos: corporeidad, interrelacionalidad y vulnerabilidad. Si cualquier agente entra en estas 3 características, pues estamos ante un ser legal. Muchísimas gracias.